Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos reunirnos una vez más, un nuevo miércoles, para poder aprender de su palabra. Así que yo espero que usted ya tenga listo su Biblia y su cuaderno o su libro de anotaciones para ir tomando nota, ¿verdad? Recordándole, hermanos, que esta semana se produjo el cambio de hora. Por eso es que en algunos lugares estamos empezando un poquito más tarde, pero yo sigo manteniendo la misma hora de aquí de Texas, ¿verdad? Que es a las 7:30 de la noche. Así que es por eso que tal vez a algunos hoy les va a aparecer, no sé, probablemente antes o más tarde. No, probablemente más tarde, ¿verdad? Tiene que aparecerle más tarde. Así que, pero bueno, el tema de este día es la ley y la gracia. La ley y la gracia, que está en Romanos 5:2. La ley y la gracia, Romanos 5:2. Así que yo acompáñeme para la lectura. Es muy importante que para todo lo que nosotros estudiamos o aprendemos tengamos una base, y esta base tiene que ser la palabra de Dios. No hay otra base. Lo que sea, como sea, tiene que ser siempre en la palabra de Dios. Dice la palabra: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito otra vez: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos permites a esta hora, esta noche, Señor, poder aprender de tu palabra. Bendícenos, atamos y sujetamos todo aquello que quiere estorbar en los aires. Amén y amén. Como le decía, vamos a ver la ley y la gracia. ¿Qué es la ley? Es lo que hace el hombre, es lo que hace el hombre para regenerar al hombre por medios externos. Es decir, que se trata de hacer una obra en el ser humano del cuerpo hacia el alma, de externo a lo interno. Por eso es que en la ley habían muchas cosas en las cuales se dejaba de ayunar, de hacer, silencio. Los sábados había que descansar, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, no puedes comer de esta manera, tienes que tener cuidado, si tocas a alguien que está sucio o inmundo, tienes que limpiarte, etcétera. Entonces, la ley trata de regenerar al hombre de lo externo, amén, de lo externo a lo interno. Esa es la gracia, esa es la ley, para que usted pueda ver la diferencia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es la obra que hace el Espíritu, es la obra que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre. ¿Ok? Amén. Repito, es la obra que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre. Es una obra interna que se inicia en el espíritu, continúa en el alma y concluye en el cuerpo. Ok, entonces ahora es de lo interno hacia lo externo. Entonces fíjese, la ley servía para corregir el alma, pero primero había que hacerlo físicamente visible. ¿Para qué? Para que se pudiera ver un cambio. Entonces, era de guardar todas las indicaciones, la ley, todo lo que pedía, pero era hacia lo interno. Ahora es de interno hacia afuera, pero en la ley solo hay dos cosas: lo externo, las acciones para el alma, y ahí. Pero vemos aquí que ahora, como estamos en el tiempo de la gracia y tenemos el Espíritu Santo, esta obra la hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el primer paso donde trabaja es en nuestra alma.
y nuestra alma, por medio del cuerpo, da evidencias de lo que hay adentro. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es un proceso que va del espíritu, que hace el espíritu en el alma. Mire, es un trabajo interno, pero espiritual. Entonces, esa es esta parte que hace el espíritu, no otra cosa. Su capacidad humana, su mente humana o nuestras capacidades no puede hacer nada. Entonces, va y lo hace en el alma, y del alma concluye en el cuerpo. Es la evidencia. Así que aquel que dice malas palabras ya no dice malas palabras, aquel que hacía algo en su mente hoy ya no lo hace, pero es evidente con la forma de mirar. ¿Cuántas personas no tenemos que decir nada, absolutamente nada, pero cuántas veces con la forma de mirar? Por eso el Señor dice, si alguno de ustedes ve a la mujer de su prójimo, ve a la mujer de su prójimo, ya pecó. Entonces, ahora cuando viene un cambio en nuestras vidas, entonces ahora hasta cambia nuestra mirada, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Entonces, recuerde que estamos en el tiempo de la gracia, y como estamos en el tiempo de la gracia, también somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no puede edificarse por métodos humanos, sino que deberá ser edificada por el Espíritu Santo, y esto es por medio de la fe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la iglesia de Cristo no puede edificarse sobre métodos humanos. Simple, ¿verdad? No es haciendo penitencias, votos. No, eso ya no se puede, ya no es el tiempo, sino que es por medio del Espíritu Santo. Pero la vía para poder llegar a esta edificación es la fe o el camino. Entonces, asimismo, mire, como el ayuno, entonces podríamos decir, hermano, la oración, el ayuno, las vigilias, deberíamos, ya de dejar de hacerlas. No, claro que no. Pero estas deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque si hay una imposición de esto, entonces podemos caer en el legalismo. Es como una vez le decía yo a alguien, hay iglesias que tienen la costumbre, y no estoy diciendo que esté malo, pero por favor déjeme aclararlo. Hay iglesias que tienen la costumbre que el 1 de enero, empiezan el 1 de enero por 21 días y le llaman el ayuno de Daniel. Y en este caso no pueden comer nada que tenga que ver con carnes, ni nada que sea procesado. Tiene que ser todo natural, hasta el pan o las tortillas o lo que sea, todo tiene que haberse hecho de una forma natural. Ahora, ¿está malo? No está malo, pero usted debe de entender de que para ayunar tiene que haber un propósito, porque si no, al final lo que sucedió fue que se aguantó hambre. Entonces, ¿no debemos ayunar? No estoy diciendo eso. No, claro que sí. La palabra también nos insta a ayunar. Recuerden el caso de aquel muchacho o joven endemoniado que los discípulos no pudieron liberar. Y le preguntaron, Señor, ¿qué pasó? Le dice, es por la incredulidad de ustedes, pero también, añade, este género de demonios, de posesión, de problemas, de situaciones, solo sale por medio de ayuno y oración. Entonces, los Gálatas comenzaron guiados por el Espíritu, pero comenzaron a practicar métodos humanos y terminaron en la carne. Acompáñeme a Gálatas 3:3, por favor. Gálatas 3:3, para mostrar de qué me refiero. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, espero que nos alcance el tiempo para la cita. Dice, oh Gálatas insensatos,
Oiga la pregunta que les hace el apóstol. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Quién les mostró algo en lo cual ustedes no obedecieron la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recuerde, la obra del Espíritu solo se puede hacer por medio de la fe. 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo nosotros nos desarrollamos, porque podemos de un momento a otro caer en la carne, en el legalismo. Entonces, primer punto, la gracia. Fíjese, el primer punto es la gracia. En los pactos anteriores, Dios exigía al hombre ordenanzas de las leyes externas. Ahora en la gracia estamos en un nuevo pacto y este es el trato en el que Dios trabaja con el hombre desde el espíritu humano, viniendo a tener importancia dos cosas: el corazón y la mente. Hebreos 10:16. Acompáñeme, Hebreos 10:16. Y usted se recuerda, hemos estado estudiando estos últimos jueves con respecto a los pactos, a lo que el Señor había dado para Israel para entrar a la tierra de Canaán, y vemos ahí como una renovación del pacto que les pidió. ¿Y qué les pidió? Que guardaran sus mandamientos, que hicieran caso, ¿verdad? Ahora, en estos pactos que el Señor hacía, pedía muchas cosas en las cuales habían ordenanzas de leyes externas, del cuerpo, ¿verdad? Pero ahora, amén, ahora el trabajo con el hombre viene a ser en el corazón y en la mente. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Amén. En sus corazones. Antes estaban en piedra y había que leer y había que cumplir esto. Pero ahora dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿a qué se refiere con el corazón y con la mente? Primero, el corazón. En la gracia, una de las cosas más importantes es el corazón, porque Dios promete cambiar el corazón. ¿Por qué? Porque ahí están las emociones, los sentimientos, es la figura, ¿verdad? Ok, Jeremías. Acompáñeme a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y también hay una cita adicional que es Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, en el antiguo pacto, el Urín y el Tumín se colocaba sobre el corazón y así sabían cuál era la voluntad de Dios. Esto es figura del corazón cambiado que espera la voluntad de Dios. Entonces, iba a pasar de estar en piedras para estar en los corazones. Y la figura, porque el corazón es como figura, ¿verdad? Entonces, y habla de que iba a cambiar corazones de piedra por corazones de carne. Amén. Entonces,
repito otra vez, en el antiguo pacto se colocaba el Urim y el Tumim, y esta se ponía sobre el corazón, y así era una forma de representar que se sabía cuál era la voluntad de Dios. Amén. Ahora, también habla de que iba a haber un cambio de mente. Entonces, la mente es también importante en la gracia, y Dios trata con ella a través de la renovación de ella. Entonces, esta renovación se inicia con el arrepentimiento, que es el primer cambio de mente. Cuando venimos al Señor y lo aceptamos, allí se da un arrepentimiento, y es el primer paso. Hay un cambio de mente. ¿Por qué? Porque para empezar, entiendo de que necesito un Salvador. Entiendo de que soy pecador. Y entiendo de que no puedo hacer yo todas las cosas, sino que necesito de Dios. Entonces, se da un cambio de mente. Hay un entendimiento. Entonces, y luego continúa con este proceso hasta que llegamos a una renovación total. Recuerden, hermanos, que hemos estudiado el hecho de la santificación, la regeneración y la justificación, que estas tres cosas se dan en el arrepentimiento cuando viene la salvación. Y entonces, la santificación inicial es que viene el Señor a morar a nosotros. Ya no estamos solos. Ahora tenemos de su Espíritu Santo. Entonces ahí inicia este cambio de mente, ese cambio de forma de pensar, porque ya tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Y de ahí viene la santificación progresiva. Es el cambio que empieza este proceso en nuestra mente de ir cambiando, y al final el Señor va a haber una transformación. Entonces, en el antiguo pacto, como figura de la renovación de la mente, los sacerdotes usaban la mitra, donde está escrito santidad a Jehová, y esta se colocaba sobre la cabeza. Entonces se ocupaba de esta mitra, esta era puesta encima de la cabeza, y ahí estaba escrito santidad a Jehová. Perdón. Entonces, nosotros ahora ya no necesitamos una mitra. Amén. Ya no necesitamos una mitra, algo que diga santidad a Jehová, pero sí debe de estar en nuestra mente. Y el Señor, pues, que pueda haber eso, ¿verdad? En nuestra mente, que buscamos una santidad a Él. Entonces, hay una diferencia entre la ley y la gracia. Diferencia entre la ley y la gracia. Esto está en Mateo 3, del 1 al 17, y Mateo 11, del 1 al 24. Le decía, hermanos, Mateo 3, del 1 al 17, y Mateo 11, del 1 al 24. Y en Mateo 3 podemos ver la predicación de Juan el Bautista, que él prepara el camino del que habría de venir, y vemos también el bautismo de Jesús. Y en Mateo 11 vemos a los mensajeros que van donde el Señor a preguntar si este era el Cristo, porque los mandaba Juan. Ok, entonces quiero irme directamente a Mateo 11, 2 al 6. Vamos a ver aquí tal vez recapitulando un poquito. El primer punto fue, como le decía, la gracia. Ahorita el segundo punto es la diferencia entre la ley y la gracia. Y bajo este segundo punto general, ¿verdad? Vamos a poner un literal A, sí, para que lo podamos llevar como en orden. Vamos a ver diferencia de operaciones. Y lo primero que vamos a ver es operación de la gracia. Y acompáñeme a Mateo 11. Vamos a leer del 1 al 6. Mateo 11, del 1 al 6. Yo le di las citas, pero yo espero que usted pueda
leerlo después, ¿verdad? Mateo 3 del 1 al 17 y ahorita vamos a desarrollar Mateo 11. Entonces, Mateo 11, 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, mira dónde estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Y oiga la pregunta de Juan. Y déjeme decirle algo. No podemos juzgar el hecho de que probablemente en Juan hubo un poco de duda, ¿verdad? Pudo dudar de algún momento, la situación difícil porque qué hombre más especial para el Evangelio, el hecho de Juan el Bautista, pero también en algún momento, pues, en su carne, ¿verdad? Viendo que ya había una posibilidad de muerte y al final fue decapitado, imagínense. Pero no debemos muchas veces de juzgar esto, porque ¿quién de nosotros en algún momento no ha dudado? Ha habido un momento de flaqueza, etc. Pero bueno, regresemos otra vez a la enseñanza. Mateo 11:3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que veis y oís. Y aquí quiero que vayamos entendiendo, va poniéndole atención primero, ahorita la vamos a explicar. Dice, versículo 5, los ciegos ven, pero antes de eso, la respuesta de Jesús: id y haced saber a Juan las cosas, le dice a los discípulos, que oís y veis. Mira qué importante, no solo de lo que oían, sino que también que ellos fueran testigos oculares de lo que estaba pasando. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de Juan el Bautista? Si era él o debería de esperar el otro. Y oiga lo que el Señor le responde: los ciegos ven. Se refiere al ministerio de los maestros, el cual abre los ojos. Esto es en referencia a lo que se estaba preparando para la iglesia. La operación de la gracia es en el tiempo de la iglesia. Y la iglesia tiene 5 ministerios que son para la edificación. Y que los ministerios, creemos de que los 5 ministerios están vigentes al día de hoy. ¿Ok? Los ciegos ven. Esto se refiere al ministerio de maestros. ¿Por qué? Porque aquel que nos enseña la palabra abre nuestros ojos. Amén. Abre nuestros ojos. Permítame que hemos tenido un poquito ahí tuvimos. Amén. Los cojos andan. Ministerio de pastor, el cual enseña a caminar a los que están en el camino. Recuerde que la figura se toma del pastor de ovejas, que es aquel que muestra el camino para ir a alimentar y los guía y los regresa. C. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Entonces, este es el ministerio profético que señala el pecado para que haya arrepentimiento. Recuerde, la profecía tiene que cumplir 3 cosas: exhortación, consolación y edificación. Amén. Una profecía tiene que constar de estas 3 cosas. Amén. Entonces, el ministerio profético, ¿qué hace? Que señala el pecado para que haya arrepentimiento. También la palabra dice: sin profecía el pueblo se descarría. ¿Ok? Los muertos son resucitados. Entonces, este es del ministerio apostólico, quien con la doctrina revelada trae vida. ¿A quiénes se les dio la revelación? A los apóstoles. Mire, qué importante. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, es el ministerio evangelístico quien llevará la buena nueva a los pobres
de espíritu. Amén. Entonces vemos ahí los versículos, ¿verdad? Que de la pregunta que hace Juan, pero también de la respuesta que hace el Señor. Entonces, con esto, el Señor le mandó decir a Juan que la operación del Padre había cambiado y que ahora venían los 5 ministerios a través del Espíritu Santo y que estos ministerios iban a servir para regenerar al hombre. Por eso agrega en Mateo 11:6 que en este nuevo trabajo será bienaventurado el que no se escandaliza de él. Dice Mateo 11:6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén. Ahora, siguiendo, vamos a ver la operación de la ley. Acabamos de ver la operación de la gracia. Hoy vamos a ver la operación de la ley. Acompáñeme a Mateo 3, versículos 9 al 17. Mateo 3, del 9 al 17. Dice la palabra, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la ley, estamos viendo, ya vimos la operación de la gracia, ¿verdad? Con los 5 ministerios, hoy veamos la operación de la ley con respecto a este texto. La ley era capaz de juzgar al pueblo y eliminarlo y dar lugar a un nuevo pueblo. Recuerde que el Señor también en Deuteronomio le dice a Moisés, ¿sabes qué? Quítate. En Moisés, en Deuteronomio, recordándole lo que había pasado, pero eso fue allá en Éxodo, ¿verdad? Pero lo que estamos estudiando los jueves en Deuteronomio, le dice, quítate y de ti voy a sacar la descendencia para el Señor. A diferencia de la gracia, donde Dios da oportunidades. El que comenzó la obra es capaz de terminarla. Amén. Y la ley solo lleva al arrepentimiento. Amén. La ley solo lleva al arrepentimiento. La gracia es una operación que va más allá del arrepentimiento. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? La ley nos hacía que nos arrepintiéramos, pero ahora, por medio de la gracia, vamos más allá. ¿Por qué? Porque dice otra vez Mateo 3, 11 y 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué se necesita para ser bautizados en Espíritu Santo y fuego? Salvación. Entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero el bautismo del Señor era
para salvación. Y después de bautizarse, que como son el proceso, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, solo a través de la gracia podemos ser aprobados para Dios, porque se va a complacer en nosotros. Amén. Ahora, hay diferencia de funciones. Acabamos de ver primero operaciones. Yo le dije literal A, ¿verdad? Diferencia de operaciones. Hoy, diferencia de funciones. Mateo 11, regresando otra vez, Mateo 11, del 7 al 10. Mateo 11, del 7 a 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire, qué hermosas palabras, cómo se refiere el Señor de Juan. Entonces, en estos versículos vemos que Juan el Bautista solamente era un mensajero anunciando el arrepentimiento. Amén. Anunciando únicamente ¿qué? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era la salvación misma. Juan no podía salvar. Amén. Juan no podía salvar. El Señor sí. Entonces, Juan predicaba y bautizaba para ir al arrepentimiento, pero el Señor ahora era para salvación. Entonces, la forma de cómo la forma en cómo Jesús habló de Juan, cómo lo ensalzó, vemos que Juan era un hombre de un valor muy grande, ¿verdad? De consagración y de grandeza. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Increíble cómo el Señor habló de Juan. Porque dice Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Oiga, de los que nacen de mujer, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Versículo Mateo 3, volvamos otra vez. Mateo 3, 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, la ley restringe el vestido y restringe la comida. Esos objetivos de la ley se vuelven externos si primero no operan en el interior del hombre. Ley, solo lo externo; gracia, lo interno como prioridad. Entonces, de nada vale que nosotros tengamos una apariencia en la vestimenta, en la comida, si lo interno, amén, si lo interno no está en el proceso de ese cambio. Versículo 7 de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, la ley restringe la misericordia de Dios. Juan el Bautista le llamaba generación de víbora a los fariseos, porque les dice, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, donde hay ley, no hay misericordia. Juan utiliza la metáfora de la serpiente que huye del fuego para describir la postura de los líderes religiosos ante la ira ante la ira venidera. Amén. Porque dice generación de víboras. Entonces,
Es la metáfora de la serpiente que huye del fuego. Porque la serpiente, al ver el fuego, ¿qué hace? Huye. Entonces, era para describir esta postura de los líderes religiosos. Como para que usted pueda estudiarlo, está Mateo 23:33, Romanos 5:9 y Primera de Tesalonicenses 1:10. Ahora, sigamos. Diferencia de posición. Primero vimos diferencia de operaciones, diferencia de funciones y hoy vemos diferencia de posición. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, de los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que se sujeta al Espíritu es mayor que él. Es decir, el que llega a formar parte de la iglesia de Cristo está en una posición más alta de la que estuvieron en la ley. Más alta que lo que estuvieron en la ley. Repito, de los nacidos, cuando el Señor viene y cuando se presenta ahí les dice, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, oiga lo que dice, mire hermanos, la diferencia de posición que nos pone ahora la gracia. Dice, sin embargo, el que se sujeta al Espíritu, el que hace la voluntad del Espíritu, oiga, es mayor que él. Mire la diferencia de posición. Entonces, el Señor, como iglesia suya, nos pone en una mejor posición. ¿Y quién podría decir, hermanos, qué grandeza la de este hombre Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Es que el hecho del privilegio de haber sido escogido para ser el mensajero del Señor. ¡Qué bendición! Ahora, sigamos. Literal D, diferencia de santidades. Mateo 11:18. Dice el 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces, Juan el Bautista se abstenía de todo para no contaminarse. Vivía aislado de la sociedad. Entonces, Mateo 11:10. Porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Entonces, el Señor Jesucristo manifestaba la santidad en todos sus actos, sin contaminarse y sin hacer lo que Juan hacía. A estos no les importaba cómo se les presentara la verdad. Siempre la despreciaron. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Entonces, la diferencia de las santidades. Juan el Bautista se abstenía de todo para no contaminarse. Y para no contaminarse, ¿qué hacía? Él vivió aislado de la sociedad. Ahora usted y yo no debemos ni tenemos que vivir aislados, pero sí debemos de vivir una santidad aún en medio de este pueblo. Por eso el Señor dijo, no pido que los quites, pero sí pido que los guardes. Y nos ha dejado al Espíritu Santo para que usted y yo podamos ser santos. Y último, literal E, diferencia de castigos. Mateo 11 del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y voy a volver a leer, disculpe.
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, habrá diferencia de juicios, porque al que está en la gracia se le ha dado más, entonces más se le demandará, y al que se le dio menos, menos se le demandará. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Bueno, que usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. Y por estar en el tiempo de la gracia, se nos ha dado más. Y por lo tanto, se nos va a demandar más. Amén. Entonces, conclusión. En la iglesia no podemos comenzar por el Espíritu y terminar en la carne practicando métodos humanos. Amén. No podemos comenzar en el Espíritu y terminar en la carne, que fue lo que pasó con los Gálatas, ¿verdad? Oh insensatos, ¿quién nos fascinó? En otras versiones dice, ¿quién nos preñó? ¿Quién nos embarazó? Y es una figura de que hubo algo que ellos permitieron, ¿verdad? Que algo se llegara a sus almas y esto creciera y diera un fruto, que hubiera ¿cómo se llama? Al final, un resultado de todo lo que ellos habían cambiado. Entonces, tenemos que tener cuidado de no empezar en el espíritu y terminar en la carne. Entonces, cualquier método humano que se aplique en la congregación nos hará buscar a Dios a la fuerza. Esto es voluntario, pero tiene que ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo es guiado por el Espíritu, hermano? Usted tiene que tener del discernimiento de Dios para poder comprender esto. Entonces, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. El tal es en la gracia. Repito, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. El tal está en la gracia. Si usted es guiado por el Espíritu, usted es hijo de Dios. Entonces usted y yo estamos en la gracia. Y por último, la gracia influye en la fe, en el Espíritu Santo y en los 5 ministerios que vienen a regenerar el alma del hombre o al hombre por completo. Así que espero, hermanos, que en esta noche hayamos comprendido la diferencia de la ley y de la gracia. Recuerde, la ley es lo que hace el hombre para regenerarlo por medios externos. Es de lo externo a lo interno. Y la gracia es la obra del Espíritu para regenerar al hombre, pero una obra interna que inicia en el Espíritu, continúa en el alma y concluye en el cuerpo. El Espíritu viene y regenera el alma, y ésta da frutos que tienen que ser evidentes hacia todo. Tienen que ser visibles. Amén. Así que, qué bendición. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y procuremos siempre aprender más de su palabra. Oramos, Padre, te damos gracias esta hora por tu amor, tu misericordia, porque tu fidelidad es sobre nuestras vidas. Señor, que siempre podamos adorarte, bendecirte. Y Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y pasen feliz noche, hermanos.